Todas y todos tenemos un flamenco por dentro. En algún momento has tarareado un estribillo, has cantado una canción, has bailado, has tocado una palma aunque sea a destiempo, o has notado como los pies se te mueven bajo la mesa. Se te ha puesto la piel de gallina, has sentido un nudo en tu estómago y te has emocionado. Y aunque parezca que no, eso no se puede evitar. Si esas sensaciones las has tenido, tú eres un espontáneo del flamenco. ¡Oh, chiquillo! Hace algunos años conocimos a una periodista que llegó, de tierras lejanas de Extremadura, de Cáceres. Estuvo en Madrid y vino a trabajar al diario Área. Ella la cautivó el viento de Levante y el viento de Poniente. Se casó, tuvo una hija, linense, y se enamoró de este rinconcito, de la línea de la Concesión. Recientemente ha estrenado su primera historia, su primera novela, que tiene que ver mucho con las mujeres de aquí, con la mujer trabajadora en el Peñón de Gibraltar. Parece muy seria, pero María Jesús es de risa fácil y muy simpática. Vaya a conocer a una mujer comprometida, entregada y con un trabajo maravilloso sobre la mujer trabajadora. Nuestra espontáneo del flamenco de hoy es María Jesús Corrales. María Jesús Corrales Martín. Sí, señor. Nos une una gran amistad, Sí. desde hace bastante tiempo. Sí, señor. Estamos en la línea de Concesión, comarca del Campo de Gibraltar, en Andalucía, y eres una maravillosa persona y sobre todo una magnífica periodista, que es lo que has estudiado y has trabajado y se te tiene muchísimo respeto y cariño. Pero yo quería echar un ratito contigo de conversación, sobre tu infancia, sobre tu vida, sobre el flamenco. Cuéntame un poco tu infancia, tu familia humilde, tu casa. ¿Cómo recuerdas esa María Jesús de esos añitos de 5, 6, 7, Pues 10? mira, lo primero es que estoy en una situación muy rara, parece que estoy al revés de como debería, ¿no? Porque normalmente las entrevistas siempre son por mi parte, ¿no? Entonces, la verdad es que esta situación estoy un poco descolocada, pero muy contenta de estar contigo aquí. Y mira, yo nazco en Madrid pues porque mis padres son extremeños de Cáceres. Mi padre era de Portaje, un pueblo muy pequeñito de la comarca del Alagón, y mi madre es de Torrejoncillo, y mis padres emigran a Madrid para buscarse la vida a finales de los años 60. Entonces, pues nosotros, toda mi familia, ya mis hermanos hemos nacido todos en Madrid, que somos una familia muy grande. Éramos 8, perdimos a mi hermana Gema y ya ahora somos 7, pero la verdad que siempre hemos sido una familia muy unida y seguimos muy unidos. Y la verdad que es de una de las cosas que más orgullosa estoy de mi familia, ¿no? Porque es difícil tener una familia tan buena como la mía. La verdad que es algo que siempre lo digo a boca llena y tengo muchísima suerte. Y yo nací en 1973, en verano, en La Paz, como nacíamos en aquella época todos los que vivíamos a las afueras de Madrid. En esa época mis padres vivían en Alcalá de Henares, después se trasladaron a vivir a Meco. Y pues una familia humilde, buscándose la vida y con una disciplina muy militar en mi casa para que las cosas no se desmadraran, ¿no? Pero luego muy felices porque, pues mi padre era una persona muy alegre, siempre nos hacía mucho reír, nos tenía entre algodones, ¿no? Entonces, falleció también desgraciadamente, pero nos ha dejado muchas enseñanzas y yo creo que eso es una de las cosas que te marcan para siempre tu niñez, ¿no? ¿Y fueron momentos difíciles cuando tus padres se marchan a Madrid, cuando dejan Extremadura?
deja también a su parte de su familia. Sí, la verdad es que, a ver, mi padre, cuando se marchó primero mi padre, fue un poco difícil porque, a ver, en los pueblos de Extremadura en esa época había muy poco trabajo y ya el tema de la agricultura era cada vez más complicado y ellos deciden, mi padre decide irse y después casarse y llevarse a mi madre a Madrid. Se van a vivir a Vallecas, a un piso muy humilde y ahí empiezan una aventura en la que, bueno, pues parte de mis hermanos nacen en Madrid y después ya se trasladan a Alcalá de Henares y el resto nacemos en Alcalá de Henares, menos ya los dos pequeños, el séptimo y el octavo, que ya, bueno, pues en cuanto nacieron nos marchamos a vivir a Meco. Mis padres lo pasaron al principio mal y mi madre en principio no trabajaba, pero después empezó también a trabajar, empezó a buscarse la vida como costurera. Y mi padre, pues toda la vida siempre ha sabido buscarse muy bien la vida, la verdad. Ha sabido salir adelante y ha tenido suerte. Lo que pasa que, bueno, pues al final por un accidente de tráfico falleció y, bueno, no, la vida no fue muy justa con él al final. Pero la verdad es que sus años de primeros en Madrid fueron duros, pero bueno, también yo creo que al final se consiguieron establecer. Y sobre todo lo que te digo, que es lo que creo más importante, es enseñarnos a nosotros cómo hay que salir adelante, que la vida no es fácil, pero no por eso hay que vivirla amargado, ni triste. María, ¿tuviste claro que ibas a ser periodista desde que eras pequeñita? ¿Te gustaba? ¿Entrevistabas a alguien? ¿Entrevistabas a tu madre, a tus hermanos? ¿Qué Yo hablaba por los codos, o sea, yo te hacía un programa de radio, yo hablaba por los codos, siempre porque me ha encantado siempre el tema de hablar y de reflexionar, analizar las cosas. Entonces, bueno, siempre he sido una persona que me gusta estudiar, que me ha gustado, bueno, es que me gustaba estudiar, me gusta mucho, ¿no? Y bueno, pues cuando llegué al instituto, yo me acuerdo que yo tenía buenas notas y mi profesora de latín, yo estudié latín en aquella época, y me pregunta, bueno, ¿y tú qué vas a estudiar? Y digo, yo voy a hacer periodismo. Y dice, pero bueno, ¿cómo vas a hacer periodismo? Si esa carrera, eso es una carrera de muertos de hambre. O sea, eso es una cosa en la que no se estudia de nada, pero son 4 cosas que se aprenden y tal, y eso no es una carrera en condiciones, tal. Y yo dije, ya, pero es que es lo que me gusta. Y total, que bueno, que al final parece que no me ha ido tan mal, vamos. Dentro de que el periodismo es duro, ¿eh? Ahí no le faltaba razón tampoco, ¿eh? Lo tuviste muy claro de principio. Después, en esa etapa tuya de niñez, bueno, esos viajes que hacía la familia a la casa familiar o a visitar a la familia de Extremadura, ¿cuándo llegas a tener tu primer contacto que recuerdes de pequeñita con el mundo flamenco? ¿Qué hace que despierte en ti esa afición por el flamenco? Pues mira, yo sobre todo los veranos los he pasado en el pueblo de mi padre, en Portaje, que allí se escuchaba el cante de vez en cuando, pero yo sobre todo donde he escuchado el cante ha sido en casa de mi abuela, que no es que fuese muy festera ella, pero sí lo era mi abuelo Pablo, el padre de mi madre. Le encantaba la fiesta y en aquella época la fiesta era la copla y el flamenco, y yo me acuerdo de llegar mi abuelo a casa, tenía una casa de pueblo grande con un patio enorme, con un corral muy grande, llegaba cantando y ponía su sombrero allí cantando, pues eso, pues yo qué sé, le gustaba. Yo de aquella época me quedan ahí recuerdos, pues las canciones estas de las colombianas de Jiménez Rejano. Y aquellas cosas que se cantaban en aquella época, ¿no? Y ha habido cosas que se me han quedado así, algunos recuerdos así como un poco raros, ¿no? Que no es que fuese una afición, pero yo sí en mi casa siempre se ha cantado, no flamenco, pero mi madre, por ejemplo, canta muy bien la copla, siempre la canta muy bien, ahora ya más mayor y no canta tanto, pero siempre ha habido en mi casa mucha alegría, la época aquella de las rumbas, cuando se cantaban tantas rumbas, y las fiestas en mi casa siempre ha sido de mucho baile y de mucho. Y luego ya me acuerdo, eso cuando era pequeña, pero ya cuando estábamos en los inviernos viviendo en Madrid, nosotros tuvimos mucha relación y son grandes amigos nuestros, una familia que creó la Casa de Andalucía en Alcalá de Henares, en los años finales de los 80, principios de los 90, y entonces en esa época había una chavala que es ya te digo, una gran amiga nuestra, Antonia Sánchez,
empezó a dar clases su familia, su madre de Almería y su padre de Jaén. Empezaron a dar clases de baile español, de sevillana, de alegría y estas cositas allí. Entonces, bueno, pues nosotras, mis hermanas y yo, y mi hermano el pequeño, que ahora es bailarín profesional, pues nos apuntamos allí, estuvimos un montón de años. Yo me acuerdo con mi padre con su furgonetilla nos llevaba por los pueblos a hacer nuestras actuaciones, en plan de aficionados, pero muy divertido, lo pasábamos súper bien, vamos. Y cuando ya, María, terminas tu carrera de periodista, que pues, me imagino que sales encantada porque estudias lo que te gusta y ahora comienza la época de trabajar. Hace varios caminos en Madrid. Cuando termina todo ese proceso de Madrid, ¿qué hace que te impulse a llegar hasta el campo de Gibraltar, a llegar hasta la línea, a esta frontera con Gibraltar? ¿Cuál es el empujón que tomas para venirte hacia acá? Pues mira, había dos cosas. Yo estaba trabajando en Diario 16 en esa época y Diario 16 cerraba. Entonces, justamente unos días antes de cerrar, Antonio Gómez Rubio va a Madrid a reclutar gente para el periódico Área y entrevista a varios compañeros míos como jefes de redacción. Y yo pues también pedí la entrevista esto me lo dijo un compañero mío que trabajaba en ABC y que Javier de Antonio, que también habíamos trabajado antes en el Diario de Alcalá, porque yo a pesar de terminar la carrera en el año 97, había estado trabajando ya desde hacía tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, pues me presento a la entrevista y yo me acuerdo que Antonio Gómez Rubio me contrató en 15 minutos. Sí, ¿eh? Estás contratada y tal, no sé qué, ahí con su cigarro. Y nada, y me vine para acá, primero porque me había quedado sin trabajo y en segundo lugar porque siempre me había traído esta zona, pero ya no por lo que conocí después, sino por lo que en esa época como periodista me llamaba la atención, que era lo mismo que a todo el mundo, el narcotráfico, fronteras, inmigración, que además en esa época estaba muy, muy en auge todos esos temas, y me pareció como periodista una oportunidad interesantísima. Gómez Rubio es uno de los personajes importantes que tiene la línea de la ciudad, o que tuvo la línea de la ciudad, que fundó el periódico Área, que hace poco cumplió 50 años. Estuviste mucho tiempo trabajando en la redacción. Cuando llegas a la línea, ¿hay temor en tu casa, tu familia, tus amigos, de que llegas a la línea de la Concesión, un lugar donde hay narcotráfico, donde se habla mal, donde antes no había tanta prensa o tanta televisión, pero era un lugar donde había mucho peligro a nivel de puertas afuera? ¿Hubo miedo en tu casa sobre...? No, en mi casa no, porque mi gente no es gente de prejuicios, ¿no? Pero que sí es verdad que las imágenes que se exportaban hacia allí eran un poco pues las mismas que siempre, ¿no? Pues los fardos, la inmigración, que en esa época había muchísima inmigración. Entonces, bueno, sí, la imagen era bastante negativa, pero bueno, no había miedo, en mi casa no había miedo. De hecho, mi madre venía muchas veces aquí y a ella le encantaba desde el principio venir a la línea, porque pues le encantaba pasear por aquí y le gustaba. Y yo además en aquella época vivía en un piso que tenía la familia Gómez Rubio en la zona del Rocamar, y andando por la zona de Junquillos y por todo esto jamás han tenido ningún problema, ni miedo, ni nada de eso, ¿no? Cuando te quedas establecida ya en la línea, comienza tu relación con la Peña Flamenca Culturalinense. ¿Te lleva a llegar a la Peña a partir de que quieres introducirte dentro del mundo de la cultura del flamenco? ¿Llegas a la Peña a través de esa infancia que has tenido, de esos recuerdos, de ese cariño que tienes en tu casa? ¿Cómo recuerdas esos primeros comienzos con la Peña Flamenca? Pues yo esos primeros comienzos, sobre todo pues como periodista, cubriendo algunos de los eventos que se organizan allí habitualmente, y entonces, bueno, pues solía ir a cubrirlos, y luego pues porque a mí me gusta mucho la fiesta también. Vamos, no es nada desconocido. Entonces, bueno, pues empiezo a relacionarme con la peña por eso, y porque, bueno, el ambiente que encuentro allí pues es muy familiar, porque la Peña Flamenca para mí es mi segunda familia,
y porque encuentro gente pues como vosotros y como tu familia, que para mí, bueno, pues soy mi familia también aquí, ¿no? Entonces yo me siento muy bien acogida bueno, y mi marido también, y veo que, bueno, es un sitio donde se nos acoge bien y nos encontramos muy a gusto, hasta el punto de que, bueno, pues finalmente nos decidimos a pertenecer a esa segunda familia que tenemos, que es la familia flamenca, ¿no? Muchas gracias, María, porque ese cariño te lo tenemos también nosotros, por parte de mi familia Los Morales. Nosotros hemos compartido muchas noches de fiesta, muchas tardes, muchos días, muchos amaneceres. En ese flamenco que yo, entre comillas, no me considero tan nocturno ni tan, pero sí me gusta, por supuesto, y defiendo. ¿Cómo ves ese flamenco que hay en la línea, que hay en el Campo de Gibraltar, que hay en nuestra zona? ¿Cómo ves, después de haber estudiado y haber trabajado durante tanto tiempo con el flamenco que hubo en la posguerra, en esa época, cómo ves el flamenco ahora mismo que está en este rinconcito, en esta zona, siendo parte a la vez de directiva como eres de la Peña Flamenca Cultural Linense? Pues mira, yo creo que hay varias cosas. El flamenco en la línea está muy arraigado, está muy a flor de piel en la gente y creo que es algo que pertenece mucho a la gente, a cada uno, pero sin embargo no está tan promocionado como puede estar en otros puntos de Andalucía, como puede ser el caso emblemático de Jerez o en Cádiz, ¿no? Entonces me da un poco de pena esa parte, porque veo que sí es una ciudad muy flamenca, sin embargo no lo terminamos de promocionar, y es una cosa que siempre comentamos mucho nosotros en nuestras reuniones habitualmente en la Peña, que la necesidad que tenemos de que esa promoción que nosotros sabemos que tiene ese potencial el flamenco en la línea se termine por dar a conocer, porque es que hay cosas que son incontestables, ¿no? Porque somos la cuna de Antonio el Chaqueta, y es muy difícil vender ese concepto de que ha sido quizá la figura que ha modernizado, que ha dado popularidad al flamenco en una época, y después, pues lógicamente, el caso de Camarón, que lo está rentabilizando muy bien San Fernando, y que a pesar de haber vivido aquí tantos años, la línea no lo está rentabilizando. Aparte de los grandes guitarristas que ha habido, que hay, y los grandes cantadores, y por supuesto, pues tú eres el mejor ejemplo, ¿no? Que tenemos un patrimonio flamenco impresionante, y yo creo que nos falta ese punto de creérnoslo y de saber transmitirlo, y ahí es donde creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos, nosotros como entidad flamenca, que por supuesto yo creo que Enrique está haciendo lo posible y lo imposible, y está haciendo un trabajo maravilloso para darlo a conocer, y luego convencer a nuestras instituciones de que el flamenco es importante. Metamos a todas las instituciones, que siempre lo comentamos, ¿no? Desde las más cercanas hasta incluso en la Unión Europea, ¿no? Porque somos patrimonio inmaterial de la humanidad, pero se nos queda ahí. Quizás seguimos reivindicando, seguimos peleando que, bueno, que nuestros niños, además de la flauta dulce en el colegio, en el instituto o en la escuela, aprendan, además de eso, que conozca quién fue Camarón, quién fue el Chaqueta, por ejemplo, que tú has comentado antes. ¿Qué crees que falta? Porque más empuje que se hace desde la Peña, desde rincones donde se defiende el flamenco. ¿Qué pasa con eso? Pues yo creo que falta un poco de concienciación en general, porque mira, por ejemplo, mi hija, que estudia en Gibraltar, allí tienen muy presente la historia local y la estudian en el colegio y la saben y saben y conocen su historia. Entonces creo que en Andalucía, por ejemplo, igual que en otras comunidades autónomas, hay con otro tipo de cultura, se debería de apostar por formalizar en los colegios la enseñanza de una mínima historia de flamenco, porque forma parte de la cultura local, y porque además es que es una pena que no se conozca ese patrimonio tan importante que
que tienen en concreto la ciudad de La Línea y por supuesto en Andalucía en general. Entonces ahí creo que primero por parte del Instituto Andaluz del Flamenco tendrían que hacer un esfuerzo para introducir en las escuelas el flamenco, que es muy importante, y después por las instituciones europeas y luego también por las locales, que entiendo que quizá lo tienen más complicado por falta de presupuesto el llegar a todo lo que tienen, sobre todo con la cantidad de necesidades y más a raíz de la pandemia, pero que tampoco puede ser una excusa para dejar fuera una manifestación cultural que es muy importante, porque la cultura también es importante y sobre todo que es una pena que estos niños estén creciendo sin conocer sus raíces, ¿no? No se conoce. Desde las peñas siempre está el sector que se defiende el flamenco puro como tal. ¿Qué crees de tanto, cuánto de pureza crees que tiene el flamenco, cuánto vanguardismo, en qué aficionada te identificas del flamenco? ¿Cuánto le das de credibilidad a tipos de flamenco que están saliendo nuevos? A ver, yo no soy una persona tan entendida como para contestarte correctamente a esa pregunta, pero sí creo que todas las creaciones culturales son válidas, partiendo de esa base, porque la libertad para crear me parece que es fundamental. Ahora, ya que eso se puede identificar como flamenco o no, ya es otra cosa, pero no por eso tenemos que descartarlo. Y si bien creo que las peñas flamencas están para conservar el origen del flamenco, para que se conozcan correctamente cuáles son los ritmos de los palos, la diferencia entre ellos y todo ese tipo de cosas, cuáles son los artistas de cada una de esas manifestaciones, pues me parece fantástico que haya también otras manifestaciones que atraigan a la gente joven hacia el conocimiento de este arte, porque probablemente una persona que escucha a Rosalía le puede interesar después escuchar otras cosas más relacionadas con el flamenco, pero hay que atraerlos de alguna manera y probablemente no lo vas a traer con una solea y con una seguirilla, eso está claro. ¿Ha servido el flamenco para relajarte, para inspirarte? No hace falta que te acuerdes ahora de quién escuchabas o a quién te ponías para, no sé, si había momentos que tenías un examen en la universidad y decías, bueno, voy a escuchar un poco de flamenco para relajarme o para que me llegue el momento de concentración. ¿Hay momentos que te acuerdes que hayas utilizado ese canal? Sobre todo para escribir. Para escribir sí me ha sido muy útil, porque para inspirarte la música para mí forma parte de mi inspiración. Necesito la música para inspirarme. Para estudiar no tanto, porque me desconcentro muy rápido, pero para escribir sí. Me ha escuchado mucho, y además últimamente desde que nació el disco de mi querido Daniel Casares, vamos, soy la fan número 1, me lo he escuchado 400.000 veces. Bueno, Daniel es un maravilloso artista, uno de los guitarristas más importantes que tiene ahora mismo España y el mundo. Una maravilla. Al cual admiramos, queremos y formamos parte también de esa familia flamenca. Mira, tu relación con La Línea, tu relación con el Campo Gibraltar te hace tener muchas investigaciones, mucho trabajo en Gibraltar, tienes muy buenas vinculaciones con la frontera, conoces muy bien todo el tema de frontera de Gibraltar, todo el tema de inmigración que hemos hablado antes, y todo ese proceso te llevas un libro que hace poco presentas, que se llama
Las Expulsadas, que es un libro que yo he tenido la suerte de leer, además al cual recomiendo, y es un libro que no sé si catalogarlo como feminista, no sé, cierto, porque como hay tantos momentos del feminismo, no sé si es feminista, pero sí que es un libro hacia la mujer trabajadora, la mujer de nuestros abuelos que le hacen ese trabajo en Gibraltar, que le quitan el pase, que no pueden entrar, toda esa historia que tú cuentas también, de esa investigación que haces, y también te introduces en el flamenco de la zona. Cuéntame un poco hasta dónde te lleva a obligatoriamente meter en el libro el flamenco. ¿Qué hace que te lleve ahí? Pues es obligatorio, porque en la época en la que está basado ese libro, que es en los años previos al cierre de la frontera, el flamenco era una explosión en la línea, era una de las manifestaciones culturales más importantes. Yo recuerdo que este libro, que es mi primera novela, el libro surge por una serie de testimonios que recabo para el periódico de Gibraltar, donde soy corresponsal en el campo ahora, y en esos testimonios la gente me contaba las historias de cuando aquí venía Lola Flores, que esto se ha contado hasta la saciedad, pero que venía Lola Flores y se estaba semanas y semanas, y recuerdo una mujer que me contó que Lola Flores vino y fue a un patio a comprar medias. Y entonces pues los niños se escondían y se iban a verla, y entonces pues, aquello era una revolución, ver a esa Lola Flores, ese espectáculo de mujer, y bueno, pues con todo su poderío allí comprándose medias y comprando cosas de extraperlo, ¿no? Entonces yo vi y en la investigación que hice me di cuenta de que en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz hay muchísima documentación sobre los trabajadores de la época, y hay un sindicato de espectáculos y otro sindicato de hostelería, quiere decir que son dos actividades que en la línea en esa época tenían una gran actividad. Y en el sindicato de espectáculos pues había artistas flamencos, hay artistas de otro tipo, ¿no? Entonces me doy cuenta de que la línea era una gran potencia cultural en la época. O sea, es como que ahora estamos venidos a menos, pero que había una actividad cultural intensísima, y los mejores siempre venían aquí. Habían 13 teatros y cines donde se exponía todo tipo de música, y también artistas locales como los Rocking Boys, que fueron un grupo que no solamente actuó aquí, sino que tuvieron fama también nacional, yo creo que hasta internacional, ¿no? En la época y mucho después, o sea que es que no podemos menospreciar la intensidad de la historia de la línea, y el flamenco desde luego ocupa un lugar primordial en esa historia. Sé que cuentas muy bien la historia de las mujeres, de la trabajadora, de todas esas mujeres que sufrieron tanto en ese momento, esa relación, como bien dices, con Gibraltar. Tú eres una de las personas de las que defienden de la hermandad entre el pueblo de Gibraltar, el pueblo llanito, el pueblo gibraltareño, como queramos llamarle siempre en plan cariñoso, con el pueblo niense y el pueblo campo gibraltareño. ¿Hasta cuánto llegaremos con todo el tema del Brexit, todo este jaleo, independientemente de la política? Ya esto vino con Dastis en su época, o sea, está después de Dastis, Borrell y después Arantxa González Laya. Yo creo que Dastis empezó a entender como diplomático la necesidad del entendimiento más allá del peso de la historia que hay entre los dos pueblos. Obviamente hay una reivindicación que es incompatible, la española con la británica y con la gibraltareña, pero sí es cierto que tenemos que sobreponernos a la historia y ser capaces de entendernos. Y ahí esa reivindicación no puede paralizar el entendimiento entre los dos pueblos. Creo que si se logra llegar a ese punto, seremos capaces de llegar a un punto de encuentro que permita que las dos sociedades cohabiten, porque cuando podemos cohabitar, podemos vivir en ese mismo espacio, vivimos, yo creo que bien, vivimos bien. Esto no quiere decir ni que haya que beneficiar a una parte y perjudicar a la otra, porque siempre surgen ese tipo de discusiones, y yo no creo que se trate de eso. Se trata de que hay que entenderse, hay que convivir,
y porque es que, a ver, es una cuestión de humanidad también. Hay familias entre los dos lados, hay parejas, hay una relación humana muy importante y también, por supuesto, la económica y la social, cultural. Entonces, yo creo que todo eso no se debe de romper. Hay que buscar las fórmulas de entenderse y buscar las fórmulas en las que las posiciones sean compatibles, aunque es muy difícil. Pero yo creo que tenemos que llegar a ese punto de encuentro. ¿Crees que el Campo de Gibraltar, los municipios del Campo de Gibraltar, los alcaldes, hace suficientemente su labor como alcaldes para que haya ese hermanamiento o crees que hay diferencias siempre entre uno que sea de un partido o sea de otro? ¿Se trabaja todo, como te hablo como periodista ahora, se trabaja todos como en el mismo camino para llegar a ese entendimiento o crees que hay diferencias? En la línea hemos tenido un problema históricamente que todo el mundo conoce y es que ha sido la dificultad para hacer entender la situación particular de la línea, su singularidad. Entonces, esa singularidad ha sido muy difícil hacerla entender hasta que, bueno, cuando se consigue la Carta Especial en el año 1999 se da por fin el paso en el que toda la corporación da a entender a las instancias superiores que aquí hay una diferencia con respecto al Campo de Gibraltar, que la ciudad fronteriza con Gibraltar, que es la línea, tiene que ser tratada de una forma especial y diferente, no mejor. Yo no estoy diciendo que se trate mejor, porque el Campo de Gibraltar tiene en general muchas deficiencias por una desidia histórica hacia esta zona que no se ha tenido en cuenta. En esa época se consigue esa Carta Especial, pero después se rompe esa unidad por cuestiones políticas y se llega a una situación otra vez de un poco de desastre, ¿no? Finalmente, cuando se trata de recuperar de nuevo ese mensaje, pues cuesta mucho trabajo hacerlo entender y bueno, pues siempre ha pasado algo curioso, que es que la línea tenía un sentido político y en Madrid se votaba otra cosa, o sea, los intereses nacionales y los de la línea siempre han ido un poco en contraposición, ¿no? Pero finalmente, bueno, pues se ha conseguido llegar a un punto de encuentro en el que la línea ha escuchado o ha sabido hacer entender su mensaje y creo que ahí el tener un partido independiente ha participado en ese sentido. Después en el Campo de Gibraltar, ahora creo yo que después de una época de enfrentamientos y poco entendimiento en ese aspecto, en la comarca se ha comprendido esto y finalmente se está apostando porque realmente se considere a la línea como se merece, que es una parte importante en el discurso fronterizo, porque aquí todo el mundo hablaba de los problemas de la línea, pero es que no se tenían en cuenta. Entonces, finalmente creo que se ha llegado a ese entendimiento y que tampoco hay que perder de vista el resto de problemas que tiene la comarca, porque esto quiero que quede claro, que parece que es que siempre defendemos más a la línea. No, no se trata de eso, se trata de que sus problemas son un poquito distintos al resto de la comarca y tienen que tener esa especificidad, se tiene que ver reflejada en los presupuestos, en sus necesidades y pues después, por supuesto, Algeciras con la necesidad de su tren, que es fundamental, la conectividad de la comarca en general, el desarrollo económico y tantos problemas que tiene el Campo de Gibraltar por un abandono histórico, que es básico, ¿no? Ese abandono histórico esperemos que pronto sea leyenda. Este programa se llama Los Espontáneos del Flamenco y entonces no te voy a poner a cantar ni a bailar, No, por favor. aunque sé que bailas bien porque de hecho bueno, te tengo sabes como que alumna. Sé que lo haces bien, pero ¿te atreves a acordarte de alguna letra, a tocar algún ritmo de palmas que yo te ayude, que te acompañe? Regálanos algo de lo que tengas por ahí favor, qué compromiso más grande, qué malo, ¿eh? Regálanos algo por ahí, un ritmo de palmas. Ay, qué rumba, malo, qué malo, qué malo. Una letra que te acuerdes que se te ocurre. Y así a este programa de los espontáneos del flamenco la madre que te parió. Se queda tal como es. Ay, Dios mío. Bueno, pues bueno, vamos a ver si me sale esto, porque yo esto no lo... Yo canto en la ducha, ¿eh? Eso es lo bueno. Yo canto en la ducha. Bueno, yo me voy a acordar de mi abuelo, ¿vale? Fenomenal. Venga, a ver. La madre que te parió. Vamos, a ver.
Colombiana, 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 colombiana morena, piel de aceituna. Tienes cara de sultana, bonita como ninguna y hermosa. Ay, como una mañana, y más fiel que una laguna. Ole, María, ole. Muchas gracias, María. Besitos A ti. enormes. Gracias, cariño mío. Te quiero, muchas gracias. Y a ti, cariño.